Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión en sus casas y en algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica: ¿por qué es necesaria la exhortación? Novena parte. Y quiero que entremos inmediatamente, mis hermanos, en materia. Y yo quiero que busque allí en su Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y vamos a leer del versículo del 23 al 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, autoridad y fuego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestro ministrador por excelencia. Gracias, Rey. Aleluya, poderoso y glorioso eres. Santo, glorioso y eterno. En esta hora reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, gobernadores de tinieblas y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Toda la gloria es para ti, Rey. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Para los que llegan tarde a esta prédica, el nombre es ¿por qué es necesaria la exhortación? Novena parte. La exhortación tiene el fin de despertar el entendimiento. Y esto lo vimos en la prédica pasada. Dijimos que había varios ataques del diablo al final de los tiempos contra la Iglesia Santa. Y estos ataques los describía el apóstol Pablo, y por ello era necesario exhortar a la iglesia para despertar el entendimiento. Vamos a recordar estos ataques. Primero, el ataque del sueño espiritual. Segundo, el ataque de los burladores que vivirían según sus concupiscencias y atacarían la esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia. 3. El tercer ataque es la ignorancia voluntaria con respecto a lo que Dios ha hecho en el pasado, que está certificado en su palabra y se proyecta en el presente y en el futuro profético. Cuarto, el cuarto ataque del diablo es la ignorancia sobre los tiempos del Señor. Quinto, el quinto ataque del diablo es el pensamiento de que el Señor retarda su promesa de venir. Aleluya. Sexto, el sexto ataque es la incredulidad con respecto a las promesas de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta noche vamos a ver otros ataques de Satanás contra la iglesia del final de los tiempos, con el fin de que ella se duerma o apostate de la fe, para que no participe del arrebatamiento, de la esperanza bienaventurada. Aleluya. Y sobre esto el Señor nos exhorta despertando nuestro entendimiento, hermano y hermana. 7. Muchas iglesias dejarían de tener paciencia. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 15, lo siguiente: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Yo quiero que note, hermano y hermana, que el énfasis que el apóstol hace sobre el evento de esperar, subraya ahí, esperar. Dice en el versículo 13 que nosotros esperamos las promesas de Dios. En el versículo 14 se reitera que estamos en espera de dichas promesas, aleluya. En el versículo 15 se habla de la paciencia del Señor para salvación. Y el Señor nos dice que nosotros tengamos paciencia para esperarlo. Aleluya. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que la recompensa por haber guardado la palabra de la paciencia es ser librado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. El juicio de la tribulación. Quiero que leas conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense ustedes, hermanos, que el Señor hace énfasis en la paciencia, porque sabía que muchas iglesias perderían la paciencia en la espera del Señor. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Lee conmigo Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano y hermana, el que pierde la paciencia de la espera del Señor pierde la confianza. Yo quiero que me sigues. Pierde la fe en el Señor, en sus promesas, pierde el galardón. Aleluya. El que pierde la paciencia de la espera del Señor deja de hacer la voluntad de Dios y por lo tanto pierde la promesa. El que pierde la paciencia de la espera del Señor en el arrebatamiento retrocede para perdición. Todo esto se confirma en el pasaje que acabamos de leer en Hebreos 10. Por eso que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que por haber guardado la palabra de la paciencia, sería guardada del juicio de la tribulación. Aleluya. Hoy son muchas las iglesias las que han perdido la paciencia, porque han abandonado la palabra, es decir, la sana doctrina. Han perdido la fe en las promesas del Señor. Y por eso muchas iglesias están yendo tras lo material. Han puesto su esperanza en esta tierra. Por esta razón es que a 4 iglesias apóstatas del Apocalipsis 2 y 3, el Señor les habla de lo primero. Es decir, hermano y hermana, de lo que escucharon desde el principio y las primeras obras. Veamos. A la iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor, que ya no amaba al Señor, con toda su mente, su alma, su espíritu y sus fuerzas, que ya no esperaba su venida. El Señor le dice que haga las primeras obras refiriéndose a cuando tenían el primer amor. Ve conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano y hermana, ¿cuántas iglesias han perdido el primer amor? Muchas, hermano, muchas.
Te digo que son muchas. ¿Cuántos hijos de Dios han perdido el primer amor? Muchos hermanos. Y ahora están en apostasía. Hermano, eso produce dolor. No tienen el fuego por la venida del Señor. A los de Tiatira, que no han apostatado de la fe, el Señor les dice que retengan lo que tienen. Yo creo que me sigues en esto. Lo cual significa que no pierdan la palabra que han recibido, aleluya. Y no pierdan la paciencia para esperar las promesas del Señor del arrebatamiento. Y toda, hermano, la bendición que vendrá, aleluya. ¿Quieres ir conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, versículo 25? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjese usted, hermano y hermana, que a la iglesia de Sardis, el Señor le dice lo mismo. Que se acuerde de lo que recibió y oyó en el pasado. Es decir, la sana doctrina, y que guarde lo que oyó y recibió, aleluya. Y se arrepienta por haberlo perdido. Lee conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la iglesia de la Odisea, el Señor no le dice nada de recordar lo que escuchó, porque es la iglesia que se ha profundizado totalmente, hermano y hermana, en la apostasía, y al parecer no está dispuesta a dejarla. De tal manera que, hermanos y hermanas, es necesario que no perdamos la palabra de la paciencia, que no perdamos la paciencia que tiene grande galardón, aleluya. Veamos el octavo ataque del diablo contra la iglesia al final de los tiempos, por lo cual es necesaria la exhortación para despertar el entendimiento. 8. Muchos torcerían las escrituras. El apóstol Pedro habla de este ataque voraz y despiadado que hoy en día ha devorado a muchas iglesias. Alabado sea el Señor. Hermano, lee conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya hablamos de la paciencia para salvación, pero miren cómo el apóstol Pedro dice que Pablo ha enseñado en sus cartas sobre esta paciencia. Pero el diablo ha usado instrumentos humanos dentro de la misma iglesia, hermano, para torcer lo que Pablo decía en sus cartas. El apóstol Pedro dice que estas personas usadas por Satanás son indoctas e inconstantes. Indocto se refiere aquí no a la sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que a Pablo Dios le ha dado sabiduría. Y fíjense ustedes que la otra característica de los que tuercen las escrituras es la inconstancia, lo cual significa, sígame en esto, hermano, las personas de doble ánimo. Qué terrible el doble ánimo. Que un día están bien y el otro día están mal. Que un día dicen creer y el otro día dudan de la palabra de Dios. Que un día dicen que entienden la exhortación que el Señor les hace, pero que al otro día se endurecen en el corazón y se levantan con altivez
y soberbia contra la palabra de Dios. El inconstante es el que un día dice obedecer y el otro día ya no le parece que debe de hacerlo. El inconstante es el que escucha la sana doctrina en la iglesia, sígame en esto, hermano, donde el Señor lo ha plantado, pero después se va a escuchar a los apóstatas y dicen, qué bien predican, qué buenos son. Mira cómo hablan de la Biblia. Se va a escuchar a los falsos profetas, a los falsos maestros, y estos inconstantes dicen que esa doctrina contaminada, corrompida, también está bien. Qué terrible, hermano, es ser inconstante. Los inconstantes son los que tuercen las escrituras. Y hoy la iglesia está viviendo este ataque de los últimos tiempos desde dentro y desde fuera. Dentro de la iglesia santa hay inconstantes. Hay de los que tuercen las escrituras. Hay de los que escuchan una parte del mensaje. Yo quiero que me sigas en esto. Y la otra parte la desechan. Es decir, la cuelan con un colador. En un filtro grandote, hermano, grandote. ¿Qué tienen? Le hacen un tratamiento demoníaco al agua de la palabra. Leudan la masa, el pan de vida que el Señor da. Usted me está siguiendo, hermano. Esto que le estoy diciendo es tremendo y es doloroso. La exhortación que el Señor hace para despertar el entendimiento con respecto a este ataque de torcer la palabra de Dios es el siguiente. Lee conmigo 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Miren cómo dice el apóstol Pablo, sabiéndolo de antemano. Yo te estoy advirtiendo de parte de Dios sobre estos ataques para que lo sepas de antemano, con anticipación, para que tú te guardes. Veamos el noveno ataque del diablo contra la iglesia santa al final de los tiempos. Alabado sea el Señor, el cual se relaciona con el que acabamos de ver. Noveno. Muchos se dejarían arrastrar por el error de los inicuos y caerían de la firmeza. Mira cómo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Miren cómo dice Pedro que es necesario guardarse, hermanos, para no caer de la firmeza a causa de los inicuos. Hermanos, de los impíos que buscan arrastrar a los que puedan en sus pecados. Aleluya. Hoy en día muchos han sido literalmente arrastrados, hermano, escuche, por la apostasía. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Fíjese usted, hermano, que el Señor dice que la exhortación tiene el fin de limpiar el entendimiento para ser despertado. Y esto se hace con la palabra. Yo quiero que leamos algunos versículos donde usted va a encontrar esto con una eficiencia tremenda. Salmo 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Leamos el versículo 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Vayamos al versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y el versículo 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire, hermano y hermana, cuando el entendimiento se embota, sígame en esto, se entenebrece en el creyente, ya no puede escuchar, escuche bien, y recibir en su corazón la palabra de Dios. El objetivo del diablo es que se pierda el creyente. El falto de entendimiento entonces caerá. Oseas capítulo 4, versículo 14 dice, léelo conmigo. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Fíjese usted que el falto de entendimiento se va al mundo. Dice Oseas en el capítulo 7, versículo 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Mire, hermano y hermana, el que deja de renovar su entendimiento con la palabra de Dios, no puede entender la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos exhorta a que lo renovemos con su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Quiero que me siga en esto, hermano. Lea. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que no limpia, hermano, su entendimiento con la palabra de Dios, porque la rechaza, y rechaza también la exhortación, hermano, termina con un velo que no lo deja ver lo espiritual. No entiende la palabra de Dios, no la recibe, no la obedece. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Yo quiero que esta reflexión que le voy a hacer, hermano y hermana, usted la guarde en su corazón. Fíjese usted, cuando el creyente deja a Satanás entrar a la mente, sígame en esto, con sus mentiras, el entendimiento no solamente se embota, sino que se ciega, se entenebrece, hermano, como los inconversos. Y la luz del evangelio es rechazada. Hay tinieblas, hermano, en el entendimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por tanto, es necesaria indudablemente la exhortación, hermano, porque limpia y despierta el entendimiento. Necesitamos recibirla para que podamos cumplir, hermano, la carrera y obtener el galardón que está a la puerta. Cuando recibimos la exhortación,
hermano y hermana, se alumbra nuestro entendimiento y podemos entender, esperar y anhelar fervientemente la esperanza a la que nos ha llamado el Señor. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dásela, hermano, la gloria al Rey. Aleluya. Y hermano, quiero terminar esta prédica con el libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad y fuego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, nos entregas cada día el pan de vida, pan de eternidad, aleluya. Hoy yo te pido, Rey, que mis hermanos guarden esta palabra en su corazón, Señor, y la pongan por obra. Yo te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.